bendiciones Dios, ¿no? Que hoy tenemos a muchas de nuestras chicas de viaje, pero nos envían nuevos amigos. Qué bueno, qué bueno. Estamos orando para que podamos, con la ayuda de Dios, poder comprar un nuevo edificio o ampliar un nuevo edificio, porque Dios de verdad que nos está bendiciendo cada vez, la comunidad crece más, la iglesia crece más también, la obra que Dios está haciendo en nuestros puntos de misión en la Rinconada, ahí en los Bermejales. Estamos muy contentos que ayer el Betis empató, entonces estamos ahí, muy cerca del campo del Betis también. Algunos no están contentos, pero otros sí estamos contentos. Entonces, hoy vamos a iniciar una nueva serie. ¿Ya está puesto, amigo? Hoy vamos a iniciar una nueva serie en la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando esta serie basada en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso. Y vamos a estar hablando con el tema, la serie se va a titular Hijos de Bendición. Y vamos a estar abordando el tema de la identidad que tenemos en Cristo. Hoy estamos en una sociedad donde hay tanto pluralismo de identidad, pero a la vez hay una fuerte crisis de identidad. La gente ha probado de todo un poco y ahora hay un momento en el que hay tanta necesidad de saber quién eres. En España, tristemente, actualmente, más del 30% de nuestros jóvenes y adolescentes consumen ansiolíticos como algo común. El suicidio entre menores de 25 años se ha convertido en la principal causa de muerte en España. ¡Wow! Y en gran medida está unido a una fuerte crisis de identidad. El no saber quién soy, cuál es el propósito y el sentido de mi vida. Y la buena noticia que vamos a intentar compartir a lo largo de toda esta serie hasta finales de junio es descubrir juntos qué dice la Biblia sobre quién soy. ¿Qué dice la Biblia que para qué estoy en este mundo? ¿Qué dice la Biblia sobre mi identidad como hijo de Dios? Entonces quisiera que vayamos a la carta del apóstol San Pablo, a la carta a los Efesios. Vamos a tenerlo también en la pantalla, así que si no tienes Biblia puedes seguirlo en la pantalla. Pero con la ayuda de este pasaje, con la ayuda de esta carta, vamos a intentar también responder hoy a 3 o 4 preguntas. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? ¿Cuándo fue escrita la carta a los Efesios? ¿Qué estaba sucediendo históricamente en el momento en que esta carta fue escrita? Y sobre todo, ¿cuál es la enseñanza que nos podemos llevar hoy de manera práctica para nuestras vidas basado en el primer capítulo de Pablo a la iglesia en Éfeso? La carta a los Efesios fue escrita, como ya hemos visto, por el apóstol Pablo, aproximadamente entre el año 61 y 64 después de Cristo. Y el contexto era un contexto de fuerte turbulencia social y religiosa. La iglesia de Cristo o el evangelio que estaba siendo predicado en ese contexto en la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, estaba teniendo mucha confrontación con la sociedad en que se encontraba, pero también con los gobernantes locales. El evangelio, la iglesia o el cristianismo confrontaba fuertemente a la cultura idólatra, a la cultura inmoral en la que se vivía, a muchos males sociales desde la esclavitud, la idolatría y muchos males sociales de ese tiempo. Pablo con el evangelio estaba confrontando a esa sociedad, por lo tanto había una fuerte resistencia al mensaje del evangelio. Es interesante porque la iglesia, tristemente, en los últimos cientos de años, en muchos países se ha convertido como el eje que controla la sociedad y para mal en muchos momentos, porque la iglesia surge como un movimiento subversivo, como un movimiento de transformación social a través de la palabra de Dios, a través del mensaje eterno. Por eso es sumamente clave que tengamos en nuestra mente la idea clara de cuál era el lugar de la iglesia según la palabra de Dios, según Pablo a la carta a los Efesios, y cuál era el papel que la iglesia y el mensaje que predicamos juega en una sociedad como la nuestra hoy. La iglesia, como decía alguien que escuché hace unos años, es el termómetro de la sociedad.
La iglesia está para mostrar a la sociedad de manera subversiva, no irnos pasado la corriente de este mundo, sino contra la corriente de este mundo, mostrar a la sociedad cómo dice la Biblia que debemos de comportarnos, que dice la Biblia de cuál es la condición emocional, espiritual y física del ser humano y cómo ese ser humano puede estar y vivir acorde con Dios según la palabra de Dios. Ahora bien, si seguimos adelante, podemos ver que Pablo amaba a la iglesia en Éfeso. Pablo amaba, es más, estuvo casi 3 años viviendo en la región de Asia Menor. Y en ese contexto, Pablo le escribe a la iglesia. Yo quisiera que veamos aquí, Ángel, ¿cómo va esto? Ahora. ¿Allá? Muy bien. En Hechos 19, del 8 al 10, vemos a Pablo junto a los efesios. Estaba junto con ellos, vivía con ellos. Por 3 años estuvo conviviendo con los primeros creyentes de Éfeso. Fue parte del nacimiento de la iglesia en la región de Asia Menor. Y por causa de la oposición que estaba experimentando, fundaron una escuela de apologética. Fundaron una escuela de aprendizaje de la palabra de Dios. Por casi 3 años estuvo junto a un hombre llamado Tirano, enseñando la palabra de Dios a la gente en Éfeso. Y lo interesante es que los judíos fueron los primeros en escuchar el Evangelio, pero ellos rechazaron el mensaje del Evangelio y luego fue a los griegos, a los romanos, a los que conocemos como los gentiles, los que no son judíos. Y eso era algo rompedor en ese tiempo, porque la religión judía excluía a todo el que no fuera parte de la etnia o el grupo judío. Ahora venía Cristo, venía Pablo con la buena noticia: hombres, mujeres, todos nosotros somos iguales. Hoy día damos por hecho y nacemos creyendo de que siempre fue así, que el valor humano era algo que se respetó siempre, pero eso viene con el Evangelio. La dignidad del ser humano está intrínseca en las buenas noticias del Evangelio. Pablo viene y dice: oye, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay hombre y mujer, todos somos iguales. En ese tiempo una mujer, el valor de una mujer era menor que el valor de una mula. Y Pablo viene y dice: no, espérese un momento. Ante los ojos de Dios, hombres y mujeres somos iguales. No, pero el esclavo no vale, no cuenta. No, ya no hay esclavo ni libre. Todos somos hijos de Dios. Todo lo que hemos recibido a Jesús por medio de la fe, ahora ante Dios somos iguales. Y por 3 años Pablo estuvo enseñando estas buenas noticias ahí en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad cosmopolita y multicultural. Contaba con la biblioteca más grande del siglo I. Tenía 50 templos dedicados a diferentes dioses. Es más, tenía una de las grandes maravillas del mundo antiguo, que era un templo dedicado a la diosa Artemisa. En ese contexto, Pablo solo recibió oposición. Es más, tuvo que escapar de la ciudad porque querían matarlo. Vamos a introducir el versículo 3. El versículo 3 de la palabra comienza con una fuerte declaración. Dice lo siguiente, versículo 3 de Efesios capítulo 1. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda nuestra alabanza, adoración y gratitud sean dadas a Dios, porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por causa de estar unidos a Cristo. Esta declaración era parte de una canción, de un himno antiguo de la iglesia primitiva. En sus corazones había una profunda gratitud a Dios por todo lo que Él había hecho por ellos. Es importante entender que las bendiciones que veremos en esta mañana es solo para aquellos que están unidos a Cristo. Una de las bases fundamentales de lo que nosotros como cristianos creemos es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Todos tenemos un valor delante de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador.
Solo aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Esto quiere decir que todas las bendiciones que veremos en esta mañana son para aquellos que tienen fe en Jesús. Para aquellos que han creído en Jesús como el Salvador de sus vidas. Otro detalle importante de esta declaración es que la fuente de todas las bendiciones que escucharemos ahora en la mañana vienen de Dios. La fuente no es tu esfuerzo, tus talentos, habilidades o recursos. Es Dios. Además, estas bendiciones no son materiales, son espirituales, aunque tiene un efecto material en nuestras vidas. Y eso lo veremos ahora. Pero las bendiciones que voy a narrar o que voy a detallar o voy a intentar describir en esta mañana para cada uno de nosotros, nacen en Dios y son para moverse en el mundo espiritual que nos afecta a nosotros y que gracias a Él y en virtud a Cristo, a estar unido a Cristo, tenemos acceso directo a esas bendiciones. La primera bendición o lo primero importante que deseo que conozcamos es que estas bendiciones, como he dicho, suceden en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Se mencionan 4 veces en la carta a los Efesios. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, cuando Pablo habla de los lugares celestiales o habla también del mundo espiritual, está describiendo 4 esferas. La primera esfera es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cuando está hablando del mundo espiritual y miramos al cielo, hoy, por ejemplo, esta tarde vamos a estar despidiendo a nuestro hermano y querido José María. Este fin de semana partido con el Señor ha fallecido y hoy vamos a tener un homenaje a él ahí en Corea. Cuando alguien parte ante la presencia de Dios, tenemos la seguridad y la esperanza de que está sentado juntamente con Cristo. Que esta vida no lo es todo, que esta vida es efímera, es interesante. Porque nos pasamos la vida intentando en este trocito, no sé, 20, 40, 60, 80 años aquí, en este trocito de vida, intentamos hacer todo. Por labrarnos un nombre, por conseguir cosas, porque nos recuerden, pero olvidamos que nos queda un tramo eterno. Y estamos tan afanados y preocupados por este pedacito, que nos olvidamos que lo mejor está por venir. Ese es el mundo espiritual. Allí estamos posicionados, sentados con Cristo, todos los que ya han muerto y pasado a estar con Él. Todos. Allí se encuentran los principados y potestades que observan desde ese lugar la multiforme sabiduría de Dios que sirve a través de la iglesia. El mundo espiritual, los ángeles, demonios, todos los seres espirituales. Es interesante que hablé hace unos años con una persona y me dice, yo no creo en Dios, pero sé que hay algo que trasciende. Porque he tenido esta experiencia o aquella experiencia. He visto o he palpado o alguien me ha dicho o he tenido esos escalofríos en esos lugares que digo, aquí hay algo que trasciende. Es interesante, pero la Biblia dice que cada uno de esos seres espirituales quiero que sepáis, todo lo que tenemos en el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. La palabra patrón viene de la antigua Roma. Había los pequeños, cuando vas a Itálica, vas a ver pequeños monumentos cerca de las casas donde ponían imágenes. Y esas imágenes se llamaban patronos, los patronos de la casa. Eran supuestamente pequeñas deidades que cuidaban de la casa y cuidaban del país. A tal punto que el mayor de los patronos para los romanos era el César. Y el César, muchos de los Césares se erguían como dioses. Y muchos de los cristianos murieron en el Coliseo romano, quemados, comidos por la fiera, porque ellos dijeron, el Curios, que era en griego, Señor, no es el César, sino es Cristo. Y es interesante porque en el mundo espiritual, según la palabra de Dios, hay patronos. Hay seres espirituales que operan en la vida de las personas. En los años 70, 80, la filosofía decía, el problema del mal se soluciona con educación y bienestar social. Vivimos en una sociedad, vivimos en la generación probablemente de mayor bienestar social de la historia, de mayor riqueza en la historia. Y casi los seres humanos nos estamos tratando de matar, una vez más. No es suficiente con el COVID,
queremos destruirnos. Guerras arancelarias, guerras físicas. El problema del mal no tiene que ver con la educación, que es importante, pero tiene que ver con lo que está dentro del hombre. Recuerdo, en una ocasión tuve la oportunidad de viajar con la hija del Che Guevara. Estábamos en un viaje y me puse a conversar con ella, y ella culpaba a todos los males de la tierra a los americanos. Y yo le decía, ¿tú te imaginas que ahora toda la riqueza de los americanos se lo demos a los africanos? ¿Crees que ellos serían capaces de compartir su riqueza con el resto del mundo? Decía, yo creo que no. Decía, correcto, porque el problema, más que la riqueza, está en el corazón de la persona. Queremos cambiar el mundo y queremos hacer un montón de cosas, pero no somos capaces de amar a nuestros hermanos, de perdonar a nuestros padres, de reconciliarnos con la gente con las que nos han herido y dañado. Hay un problema en el ser humano. Y ese problema se llama pecado. Y es lo que genera en nosotros nuestra inclinación hacia lo malo. En el mundo espiritual también habita y opera los espíritus de maldad, ¿no? Y vemos a diario gente que consideramos buenas personas haciendo cosas malas. Y a veces he tenido la oportunidad de acompañar a algunos de ellos, gente con muchísima preparación académica. Y luego han sido descubiertos en cosas no solo inmorales, sino malas. El ser humano tiene un problema. El ser humano está muerto, dice la Biblia, en pecado. Se ha rebelado contra Dios. Y el corazón del ser humano es hacia el mal. Cuando he tenido la oportunidad de conversar con gente muy interesante, no, Marcos, soy bueno como... Yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo, grave. Y cuando escarbamos, ¿tú declaras a Hacienda lo que tienes que declarar? Bueno, a veces sí, a veces no. Tú haces esto, has mentido, has engañado. Entonces, cuando comenzamos a examinar la lista, nos damos cuenta que esa persona no es tan buena como parecía. Todos somos buenos porque nos comparamos con los malos. Pero el problema es cuando nos comparamos con Jesús. Jesús revela en nosotros que no somos tan buenos como pensábamos. Entonces tenemos un problema. Y ese problema también opera en el mundo espiritual contra nosotros. Ahora, la primera promesa que encontramos en este capítulo, somos amados y elegidos en Cristo. Somos amados y elegidos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios, ¿qué dice? Nos amó. Y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es interesante porque la palabra santo, la idea en griego es apartado. Muchas veces nos han vendido que las personas santas son personas que trascienden. Sí, son santos y buenas personas, pero bíblicamente santos son todos los hijos de Dios. Porque hemos sido apartados de este mundo, apartado del pecado, apartado de la esclavitud de mis malos deseos, apartado de la condenación eterna. Somos separados. Esa es la idea de santo, ser apartados. Se ha hablado mucho acerca de la elección. La Biblia está llena de la elección de Dios. La Biblia dice que Dios escogió a Abel antes que Caín, a Isaac antes de Ismael, a Jacob antes de Saúl, y escogió a María y no a otra para llevar en su vientre a Jesús. Escogió para sí en el Antiguo Testamento un pueblo. Y ahora tú dirás, espérate Marco, ¿le estás hablando que Dios escogió? Pero quizá lo hizo porque Él vio en la eternidad que nosotros haríamos cosas buenas. O seremos buenas personas. Pero esa es una mentira. Dios no nos escogió como hijos amados porque fuéramos buenas personas. No es porque Él miró en la eternidad y dijo, wow, mira a Samuel, qué buen chico, ese va a ser un hijo mío. No, para nada. Mira, es más, ¿por qué nos elige? ¿Y por qué eligió a Israel en el Antiguo Testamento como una nación escogida para revelarse a través de ella? Porque sería Israel mejor que las demás naciones. Para nada. Mira lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. A ver, María, ¿me ayudas ahí, por favor? Desde
de arriba, ¿no? El 7. ¿Sí? El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Dios te escogió porque te amaba. No porque fueras buena persona. No porque llegarías a ser buena persona. Aún antes que naciera, ya Dios había pensado. He tenido la posibilidad de acompañar a algunos huérfanos y a algunos chicos de casas de acogida. Conocí a un joven, un adolescente que venía de una casa de acogida, que vivió los maltratos y vejaciones que ninguno de nosotros, no sé la historia de todos, pero probablemente que la mayoría de nosotros hemos vivido en nuestra vida. Y llegó un instante en el que él fue consciente de que Dios le amaba aún antes de nacer. Que él no había venido a este mundo resultado de una noche de droga de sus padres. Creció en un entorno de violencia, de maltrato, vejaciones. Pero cuando él comprendió que era amado antes de nacer, que su vida no era el resultado de los malos tratos, ni de la indiferencia de sus padres, ni de la indiferencia de otros niños en la casa de acogida en que vivía, sino de que había sido amado mucho antes de nacer. Eso le cambió la vida. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ser consciente de ser amado? Nos pasamos toda nuestra vida buscando el amor de alguien. Recuerdo una historia de una chica que compartía, ella decía: yo estuve con casi todo el equipo de fútbol de la universidad, me acosté con casi todos los chicos. Y a todos le decía lo mismo. Le decía: cuando estemos juntos, solo quiero que me digas lo siguiente, que me amas, aunque sea mentira. Contaba ella. Buscaba toda su vida el sentirse amada. La gente hace locuras por sentirse amada. He visto gente destruir su vida y su familia en una búsqueda incesante de amor. Juan 6:44 dice: pues nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga, y yo le resucitaré. En este pasaje hay un verbo, venir. Es decir, nadie puede venir a Dios a menos que el mismo Dios lo lleve. La fe es un don. Tú no puedes pedir a todo el mundo que crea. Tengo buenos amigos con muy buenas intenciones. Y Marco, yo daría la vida por creer. He perdido a gente que amaba en el camino. Y la desesperación me ha llevado a tomar decisiones que me han destruido a mí y a la gente que me rodeaba. Pero yo deseo creer. Quiero creer. Necesito creer. Pero la Biblia está diciendo que es Dios quien nos seduce a creer. Es Dios quien pone en nuestro corazón la necesidad de ser consciente que necesitamos de Él en nuestras vidas. Dios es quien nos seduce. La fe es resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Es un regalo de Dios. Muchos se pierden en debates teológicos tontos y necios. De mi libertad, de si fui elegido o no. Ese no es el mensaje central que está aquí. El mensaje es el siguiente: yo te conocí, yo te amé aún antes que tus padres. Aún antes que metiera la pata 50, 70, 80 veces, te amé. En la historia del hijo pródigo, lo que más me encanta no es la porquería que estaba comiendo el hijo, comiendo con los cerdos, sino lo más increíble, que había un padre no solo esperándole que llegara, sino que salió a su encuentro. Y le digo: papá, es pecado. No, cállate. No me interesa lo que me vienes a contar. Quiero montar una gran fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ahora ha vuelto. Y lo que me importa es que has vuelto a casa. Fuiste amado, fuiste querido, eres querido y fuiste conocido. Y Dios te llama por tu nombre. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, que dice Dios sobre tu nombre? No el nombre difícil ese que todavía no termino de aprenderme.
Pero la Biblia dice, mío eres. Mía eres, dice el Señor. No eres el resultado de una aventura, eres el resultado del amor de Dios. A lo mejor llegaste a esta vida en medio de un mundo turbulento. Tu infancia no fue la que desearías. Pero Dios dice, a pesar de todo lo que has vivido, yo te amo. Y eres amada y eres amado antes que nacieras. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una mejor nación, un mejor pueblo. Sencillamente te amó y punto. Te amó y punto. Dios, pero ¿por qué a mí? He tenido a gente en mi oficina que me decía, Marcos, si tú supieras, pero Dios lo sabe. Dios sabe dónde estás metido. Dios sabe todo lo que has perdido. Dios sabe en el barrio en el que te encuentras. Dios sabe el impostor o la impostora que hay dentro de ti. Él lo sabe. Y quiero que sepas que aunque no esté de acuerdo con tu comportamiento, te ama. Porque esa es su naturaleza. La Biblia dice, Dios es amor. Y te ama. Tú no puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. No lo puedes. Dice la Biblia que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. La segunda bendición y extremadamente importante es que fuimos adoptados por Dios. Tengo muchos amigos con hijos adoptados. Y es algo precioso. Yo le digo a la gente, si tiene la oportunidad, adopta. Porque le está dando la oportunidad a una niña, a un niño, de tener una vida que ahora mismo probablemente no tenga. Pero ser adoptado es algo maravilloso. Aquí en la iglesia tenemos un programa muy bonito de World Vision, que es una organización mundial con la que somos parte, en la que los niños nos adoptan a nosotros. ¿Se acuerdan? Muchos estamos apuntados. Nos metemos en un programa, este año es en Ghana, y los niños hacen una recolecta con nuestras fotos, y los niños, con mucha miseria, eligen a la familia que quieren que paguen por ellos para que estudien y coman. Y ese programa es maravilloso. Vamos a tener, ¿cuándo está Álvaro por ahí? En 1 o 2 semanas la fiesta de los elegidos. Vamos a poner la cara de los niños que ha escogido y a qué familia han escogido. Pues ¿sabes qué? Dios te ha adoptado como hijo o hija suya. ¿Cuáles son las bendiciones de ser un hijo adoptado? La Biblia dice, dejamos de ser esclavos de la ley y el pecado y pasamos a ser hijos amados de Dios. Gálatas 4:5. Recibimos al Espíritu Santo y eso nos permite llamar a Dios papi. ¿Saben lo que flipaban los discípulos cuando escuchaban a Jesús decirle papi a Dios? En la cultura judía, hasta hoy, en la religión judía, está prohibido mencionar el nombre de Dios. Muchos de los judíos se refieren a Dios como el innombrable. Porque uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pues ellos lo han llevado al extremo de no mencionar el nombre de Dios. Y de repente viene Jesús y le dice, papi, ayuda a esta gente. Papi, ayúdame a sanar a esta persona. Porque eso es lo que significa Abba. Papá, papito, papi. ¡Wow! Y los discípulos están escuchando y dicen, espérate un momento, ¿cómo puedes llamar a Dios papi? Eso fue rompedor. Eso fue lo más revolucionario que te puedes imaginar. Y ahora cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús tenemos acceso directo a Dios por medio de la fe en Cristo. Ahora sin miedo ni vergüenza podemos decir, papi, la he cagado. Y como buen padre nos va a recibir con los brazos abiertos. Eso es maravilloso. Eso es el resultado de ser adoptados como hijos de Dios. Tenemos una herencia en los cielos como hijos amados de Dios. Obtenemos todos los derechos y privilegios de nuestro hermano mayor que es Cristo. Gálatas 4:7. ¿Se acuerdan de la película Ben-Hur? Me encanta, la ponen aquí en Semana Santa. Así que si no la has visto, Canal Sur en Semana Santa. Siempre. Siempre, no falla. Esa es la pasión de Cristo y 2 o 3 son siempre ahí. Pero en Ben-Hur vemos esto. Era un esclavo que fue adoptado por un ciudadano, un general romano. Y así era la adopción. Adoptaban hijos de esclavos cuando ellos no podían tener hijos. La Biblia dice que tú y yo éramos esclavos del pecado.
Gente que por más que deseáramos hacer lo bueno, en nosotros siempre está el deseo, la inclinación de decidir por lo malo. En vez de trabajar para bendecir a mi esposa, no, quiero lo que yo deseo primero. Yo tengo la razón siempre. Siempre quiero ganar. Esa es mi naturaleza. Cristo vino a cambiar eso. Solo el Evangelio puede cambiar el corazón. Decía Martin Luther King una frase que me encanta. Decía Martin Luther King, tú puedes obligar a un hombre blanco que le sirva en una mesa a un negro. Puedes obligar a un hombre blanco que deje montar a un negro en el autobús. Pero no puedes conseguir que un hombre blanco ame a un negro. Solamente el Evangelio puede hacer eso. Las instituciones podemos obligar a las personas, pero no podemos cambiar el corazón de las personas. Solo el Evangelio puede cambiar tu conducta. La gente y las autoridades y las leyes pueden obligar a un hombre que respete a una mujer y una mujer que respete a un hombre. Pero no puede obligar que un hombre ame a una mujer y una mujer ame a un hombre. Es necesario un cambio del corazón. ¿Se acuerdan de Ezequiel 36? Jesús, la palabra que nos promete Dios dice, os daré un corazón nuevo y destruiré ese corazón de piedra arrogante que hay en vosotros. Decía uno de mis autores favoritos, el sacerdote y escritor Brennan Manning, tengo una palabra para ti. Conozco toda la historia de tu vida, conozco cada esqueleto en tu armario, conozco cada momento de pecado, vergüenza, deshonestidad y amor desgarrado que hay en la oscuridad de tu corazón y tu pasado. Ahora mismo conozco tu fe superficial, tu débil vida de oración, tu inconstancia como hijo y seguidor de Cristo, y mi palabra es esta para cada uno de vosotros. Te reto a que confíes en que te amo como eres y no como deberías de ser, porque nunca serás como deberías ser. Nunca. Cada uno de vosotros sois amados del Padre. No podéis hacer nada para que Dios os ame menos. Nada. Somos adoptados, somos amados, pertenecemos a Cristo. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él, Jesús, quería hacer y le dio gran gozo en hacerlo. Dios decidió adoptarnos. Esta verdad expresa su gran amor hacia nosotros. Dios decidió adoptarnos como sus hijos. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios porque por la abundancia de gracia que derramó sobre nosotros, lo que pertenecemos a su Hijo amado. El Hijo amado es Cristo. Al pertenecer a Jesús, somos los amados del Padre. Pablo usa el verbo pertenecer para recordarnos que tenemos un sentido de pertenencia. Desde el Génesis, el ser humano ha estado toda su vida errante. Diariamente me encuentro errantes. Gente que me dice, Marco, lo he probado todo. Todo lo que te puedas imaginar. Me siento vacío. He conseguido todo lo que humanamente podía conseguir. Tengo recursos, fama, dinero, una buena familia y soy deprimida. Nos pasamos la vida errantes, buscando un lugar al que pertenecer. Nos pasamos toda la vida buscando algo donde digamos, por fin, wow, he llegado a casa. Esa sensación de, por fin todo mi recorrido ha valido la pena porque he llegado a donde tenía que llegar. Brennan nos dice de esta manera en el Evangelio a los andrajosos. Tengo una palabra. Conozco cada trocito de tu vida y deseo que aceptes que Dios te ama. Perteneces a Cristo en el momento en que Él penetra tu corazón como el único Señor de tu vida. Cuando rindes tu orgullo y reconoces que por ti misma, por ti mismo, estás vacío, estás indiferente, estás sola.
Lo has hecho todo, estás cansada y cansado, y solo te queda ahora mismo tomar una decisión, entregar tu vida a Cristo. Jesús, en último lugar, compró nuestra libertad y nos perdonó. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Antes de ser hijos de Dios éramos esclavos del pecado, dice la Biblia, de la muerte, del diablo y de nuestros malos deseos. Son muchos los que viven esclavos de la muerte. Son tanta gente que conozco que tiene miedo a morir. Hace unos días escuché la entrevista de uno de los periodistas más importantes de la CNN en español. Él se retira o ya se está retirando. Fue el hombre que Donald Trump expulsó de la Casa Blanca cuando lo interpeló en una entrevista. Ramos, Video Ramos. Decía este famoso periodista, el más famoso de la CNN en español, decía, ¿sabes qué? A lo que más le tengo miedo es a la muerte. Porque sé que cada vez me queda menos. Y él decía, soy agnóstico, no tengo seguridad de nada. Y eso me consume. Antes de ser hijo de Dios, vivíamos esclavos de la muerte. Andábamos errantes en este mundo con miedo a que en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida, que parecía tan relevante e importante, se acaba. Pablo escribe a los romanos diciendo, antes ustedes eran esclavos del pecado, Romanos 6, pero gracias a Dios ahora obedecen en el corazón a las enseñanzas de Cristo. Ahora sois libres de la esclavitud del pecado y se han hecho ahora esclavos de una vida recta que pertenece a Cristo. Pero nuestra libertad, querido, como dijo Bonhoeffer, un teólogo que fue asesinado por Hitler, decía Bonhoeffer, nuestro regalo que hemos recibido no es una gracia barata ni gratis. Alguien tuvo que morir en la cruz del Calvario. Cuando vemos la procesión en Semana Santa, nos podemos imaginar a Cristo en la cruz del Calvario. Cuando vemos la pasión de Cristo, cuando vemos la sed de Chosen, cuando vemos todo esto, podemos tener una imagen de lo que Cristo, y eso no es ni el 1% de lo que realmente vivió Jesús. Tu libertad, tu perdón, tu quitar tu culpa tenía un alto precio, la muerte del inocente por los culpables. La muerte de Cristo por los pecadores, para que todo aquel que crea en Cristo como el Salvador de su vida no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran buena noticia, esa es la bendición de las bendiciones. Hoy toda tu culpa puede ser quitada. Conozco a personas que tienen una vida aparentemente plena, pero viven esclavos de la culpa, de todo lo que han hecho mal, de sus errores y fallos. Pero Cristo te dice ahora, en este instante, vengan a mí todo el que está cansado, lleno de culpa, y yo le perdonaré. ¿Quieres recibir el perdón de Dios? ¿Quieres quitar la culpa que te atormenta? ¿Quieres vencer el miedo a la muerte? ¿Quieres derribar una vez y por todas ese pensamiento de ansiedad y angustia que te dice no vales nada, no sirves para nada, no tienes valor? ¿Quieres derribar todo eso? Pues entrégale tu vida a Cristo. Y no es una fórmula mágica. No hay una varita. No tienes que ir de rodilla de aquí hasta Lourdes. Tienes que abrir tu corazón. Porque a Jesús lo que le interesa no es lo que tú puedes hacer por Él. Es lo que está buscando, es tu vida en tu corazón. Que te rindas. Termino con estas palabras. Este es el Dios del Evangelio de la gracia. Un Dios que por amor a nosotros envió a su único Hijo Jesús, que vino envuelto en nuestra piel, aprendió a caminar como nosotros, tropezó y cayó, lloró por su leche, sudó sangre en la noche, fue azotado con un látigo y rasgado, lleno de escupitamos por amor a nosotros. Fue clavado en la cruz y murió susurrando, Padre, perdónanos. ¿Eres consciente de esa bendición?
¿Eres consciente de que Jesús te ama aún antes de nacer? ¿Eres consciente de que si Jesús entra en tu vida te dará una nueva vida? ¿Eres consciente de que no puedes hacer nada para que Dios te ame más o menos? ¿Eres consciente de que si Cristo entra en tu corazón vas a tener una nueva identidad como hijo o hija de Dios? No la que otros dicen o la que te han vendido o te han contado, sino tu verdadera identidad. ¿Eres consciente de que si Cristo nace en tu corazón te va a dar un nuevo corazón con nuevos anhelos, deseos, nuevos sueños, nuevas visiones? ¿Eres consciente de todo eso? Pues Jesús te dice en esta mañana, yo estoy a la puerta y llamo. Dice la palabra de Dios, escribiendo el mismo Jesús enviando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno de los que están aquí o nos están viendo a través de las redes hoy, si alguno oye mi voz, dice Cristo, y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Y tú dirás, papá, pero yo no me merezco tanta gracia. He fallado a mi familia, he fallado a mis hijos, he fallado a mi empresa, he fallado a mi madre, a mi padre, a todo el mundo. Y en mí habita un impostor, Señor. Y Cristo te dirá con toda seguridad, hoy vamos a celebrar contigo. Sé lo que has hecho, sé lo que haces, pero te haré una nueva persona. Y voy a perdonar toda esa porquería. Y te voy a hacer una nueva persona. Y en ti nacerá una nueva vida y nuevos deseos. Y Nicodemo de repente dice eso, pero ¿cómo es esto? ¿Voy a nacer de nuevo? ¿Saldré de mi madre? No, habrá un nacimiento espiritual. Porque no solamente eres materia, es carne y espíritu. Y tu alma está gimiendo ahora mismo porque necesitas recibir la gracia y el perdón de Dios. Quisiera orar un instante por vosotros y pedirle a Dios que tú puedas experimentar hoy su amor, su perdón y su bondad. Que al salir de aquí puedas decirle a Jesús, Señor, quiero ser sincero. No creo en ti, me cuesta creer, pero si eres real, muéstrame tu amor. Dios, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Gracias por la carta de Pablo a los Efesios. 2000 años después, sigue sanando y cambiando a las personas. Señor, esta es la medicina que nuestra alma necesita. Podemos consumir drogas, alcohol, sexo, podemos engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos. Pero llegará el momento en que la verdad de tu palabra nos mostrará nuestra verdadera condición. Y solo podemos decidir hoy si rendimos nuestro corazón duro y orgulloso a ti o seguimos luchando contra ti, Señor. Te pido que hoy podamos experimentar tu gracia y tu bondad. Gracias por los amigas y amigos que hoy nos visitan. Gracias por todas las mujeres que hoy están en la convivencia. Gracias por el grupo precioso de jóvenes, de niños y adolescentes que hoy tenemos en la iglesia y los que hoy no están con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por el mensaje de la cruz. Señor, gracias por tu amor, porque nos amaste antes de nacer. Gracias porque no somos resultado de una noche loca de nuestros padres. No somos resultado de las heridas y traumas y experiencias de nuestra infancia. Somos hijos amados. Y esta verdad no nos podrá arrebatar nada ni nadie, Dios. El sabernos amados, perdonados, Señor. Gracias por la cruz, porque no fue barata, Señor, no fue gratis. Alguien pagó en la cruz para que yo viviera, Dios. Ayúdanos a descubrir, Señor, a ser conscientes cada día de ese amor tan inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quisiera que Nancy nos comparta algunos anuncios y ya terminamos.